Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Una vez más, sean bienvenidos a esta sesión de discipulado por video del Ministerio de Células de Misión 30. Espero que esta semana haya sido de mucha bendición para ustedes y en esta semana vamos a continuar las lecciones hablando en específico acerca de la doctrina del hombre. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, específicamente en Marcos capítulo 2, del verso 15 hasta el verso 17, vemos la narración de una mujer pecadora que se acerca a los pies del Señor Jesús y muchos de los que estaban alrededor del Señor le preguntan, ¿cómo es posible que usted, Jesús, puedas comer con pecadores, con publicanos, con gente de mal vivir, con gente que tiene una mala vida? Al oír esto, dice la Escritura, que Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Por qué empezamos con este texto bíblico? Porque tenemos que tener en cuenta que la doctrina del hombre es muy necesaria para el creyente, porque no puede haber un salvador si no entendemos que el hombre está perdido. El día de hoy vamos a analizar lo que dice la palabra de Dios acerca de tres puntos principales. En primer lugar, ¿quién es el hombre? ¿Cuál es el diseño de Dios para el hombre? ¿Cómo afectó el pecado al hombre? Y en tercer lugar, ¿cuál es la condición ahora del hombre en Cristo? Para ello, le voy a pedir en primer lugar que me acompañes en unas palabras de oración para poder empezar esta sesión. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes lo que tu palabra nos habla acerca de la doctrina del hombre, porque conociéndonos mejor a la luz de las Escrituras, podremos saber la gran, maravillosa noticia del Evangelio, un Salvador para la humanidad perdida. Ayúdanos, Señor, en estos minutos te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que tenemos que decir con respecto al hombre es que el hombre es creación de Dios. Dios, nuestro Señor, Jehová, creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hizo con muchas características y atributos que también le corresponden a Dios, como por ejemplo el raciocinio, la personalidad, las emociones, el pensamiento, la autoconciencia. Dios es una persona, recuerda, y el hombre también es una persona. Por eso decimos que el hombre ha sido creado a imagen y a semejanza de Dios. No porque el hombre sea omnipresente o omnisciente, sino porque el hombre también es una persona que piensa, que siente y que tiene voluntad. Para ello, acompáñenme por favor al primer versículo que vamos a leer en esta noche acerca de la creación del hombre, y eso lo encontramos en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. La escritura dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo segundo que tenemos que decir con respecto al hombre es que Dios creó al hombre con un propósito. El hombre no fue una creación accidental. El hombre no fue una creación circunstancial. Dios creó y diseñó al hombre con un propósito en mente. En primer lugar, Dios creó al hombre para su propia gloria. Isaías 43, verso 6 dice, diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios creó al hombre entonces para su propia gloria, para que por medio de la existencia del hombre se pudiera manifestar y resaltar la sabiduría, la bondad, el poder y la misericordia de Dios. La creación del hombre sirve para el propósito de realzar la gloria de Dios. El segundo propósito por el cual Dios creó al hombre es para administrar la creación de Dios. Recordemos que Dios en los primeros días de la creación, Él crea la tierra,
las plantas, los animales, Él crea todo un paisaje precioso. Y al último de estos días, Dios crea al hombre con un encargo que es administrar la creación de Dios. Génesis capítulo 2, verso 15 dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dio un encargo que era administrar el jardín del Edén, y también le dio una responsabilidad y un mandato. El hombre podía administrar, podía comer de los beneficios del jardín, tenía que trabajar para mantener ese jardín bien cuidado y debía cuidarse de no comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la restricción, la única restricción que Dios le había dado al hombre. El tercer propósito por el cual Dios creó al hombre es para que formase una familia. En la mente de Dios siempre estuvo la familia, el matrimonio, como algo hermoso que Dios había diseñado desde un principio. Génesis capítulo 2, verso 21 dice así: Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Más adelante, en versos posteriores, dice: Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dios creó al hombre entonces para la gloria de su nombre, para administrar la creación de Dios y para que no esté solo, para que pueda formar una familia y para que por medio de la formación de esa familia la raza humana pudiera multiplicarse, pudiera crecer y pudiera llenar la tierra que Dios había creado, una nación de gente que tuviese comunión con Dios, una nación de personas, una multitud de personas que tuvieran comunión con Dios y vivieran en perfecta armonía con Dios para siempre. El hombre, hermanos, y quiero finalizar con esto la primera parte de esta lección, el hombre es la corona de la creación. Todos los demás seres que Dios ha creado, animales, plantas, estrellas y todo lo que Dios ha creado, tiene su hermosura, tiene un diseño maravilloso, pero solo el hombre tiene la capacidad de poder razonar, de poder pensar, de poder reconocerse como un ser existente y poder comunicarse y poder entender y sentir y decidir. Dice el Salmo 8, verso 4: ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Realmente, mis amados amigos y hermanos, Dios creó al hombre con gloria, con dignidad, pero te digo una cosa: la Escritura nos dice que el pecado destruyó todo ese hermoso diseño que Dios tenía para el hombre. Teológicamente, se dice que el hombre, Adán, cuando cae en pecado, fue constituido pecador. Y no solo Adán, sino toda la humanidad después de él nace con una condición que se llama depravación total. Teológicamente se llama depravación total. ¿Qué significa la depravación total? Significa que cada ser humano nace pecador, esclavo del pecado, corrompido por el pecado en cada área de su ser, sin que esto signifique que cada persona puede llegar a hacer todo lo malvado que pueda hacer. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es de que no todas las personas pueden llegar a ser sumamente malvadas. Hay grados de maldad, hay grados de perversión en la humanidad, pero todos los seres humanos han sido afectados por el pecado y están capaces de cometer maldades como cualquier otro. Hay muchos aspectos que restringen la maldad del hombre. Por ejemplo, las leyes sociales, las leyes civiles, el miedo al castigo, las costumbres de la sociedad, la educación de los padres. Pero si dejáramos a una persona su libre albedrío, vamos a ver que son capaces de realizar actos muy crueles, muy malvados. ¿Por qué? Porque el hombre nace con una maldad inherente, nace con una inclinación al mal, y eso se conoce como la depravación total,
cualidad por medio del cual el hombre ha sido afectado por el pecado en todo aspecto de su ser. Para ello, para poder comprender mejor lo que estamos diciendo, lo de la depravación total, quiero que por favor leamos el relato de la caída del hombre y así vamos a poder entrar de lleno en el segundo punto de esta lección, cómo es que el pecado afectó al hombre. Para ello, por favor, acompáñame a Génesis capítulo 3, verso 6. Y la palabra del Señor dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Una vez que Adán comió del fruto que Dios le había dicho que no debía de comer, tanto él como su mujer, dice la escritura que los ojos de ambos fueron abiertos y entraron en una nueva dimensión de su vida, la dimensión de ser pecadores, de haber desobedecido a Dios. Y la primera reacción que ellos tuvieron fue esconderse de Dios. Qué triste es que cuando las personas cometen pecado, cuando las personas viven en pecado, cuando las personas deciden desobedecer a Dios, la primera reacción de ellas es la misma que tuvo Adán: esconderse de Dios, alejarse de Dios, porque temen ser reprendidas, porque temen ser descubiertos en su pecado. Sigamos viendo qué fue lo que Dios dijo al hombre y a la mujer que habían desobedecido. Génesis capítulo 3, verso 16. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Terribles palabras que oyó Adán. El juicio de Dios sobre la humanidad involucró tres aspectos: la muerte física. Adán no estaba supuesto a morir. Adán y Eva habían sido creados para vivir eternamente con Dios, pero el pecado rompió eso y Adán ahora iba a morir físicamente, iba a volver al polvo de la tierra. Segundo, muerte espiritual. Adán y Eva ahora estaban separados de Dios. Si usted lee el relato completo en Génesis 3, va a saber que Adán y Eva son echados del huerto de Edén, echados de la presencia de Dios, y eso es la muerte espiritual. Tercero, muerte eterna. Lo que le espera a todas las personas que viven y mueren separados de Dios es la muerte eterna, la separación eterna de Dios para siempre. El pecado del hombre, como lo acabo de mencionar, lo llevó a estos tres aspectos: la muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Pero no solamente eso, hay toda una dimensión de cosas en las cuales el pecado ha afectado a la humanidad, y quiero que por favor me acompañes a mirarlo. Génesis capítulo 6, verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Una de las características de una persona que no tiene a Dios, que nace en pecado, como toda la humanidad, es que el deseo continuo de su corazón es hacer lo malo. Por eso tal vez tú reconocerás que muchas veces nos es más fácil hacer lo malo que lo bueno. ¿Por qué? Porque es la inclinación natural de nuestro corazón a hacer lo malo. Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa gloria que Adán podía disfrutar, esa comunión perfecta que Adán y Eva tenían con Dios, se rompió en el momento del pecado, y ahora Adán y Eva vivían distanciados, separados, destituidos de Dios. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte.
Todos los humanos, los seres humanos, nacemos en pecado. ¿Cuál es entonces la paga de toda la humanidad? Muerte. Todo ser humano, independientemente de su raza, color de piel, instrucción, nivel socioeconómico, historia, familia, lo que sea, toda la humanidad debe recibir como castigo la muerte. ¿Por qué? Porque nacemos en pecado. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es lo que se conoce como la naturaleza pecadora que todo ser humano hereda desde Adán. Adán, Eva, todos sus hijos y sus hijos después de ellos hasta el día de hoy, todo ser humano nace con esa naturaleza pecadora, esa inclinación al mal, esa separación de Dios que causa estragos en cada aspecto de nuestra vida. Romanos capítulo 1, y vamos a ver tal vez un poco más de detalle acerca de esto. Romanos capítulo 1, verso 21 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice la Escritura que la humanidad fue entregada, dice, a la concupiscencia de sus corazones, a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, todo ha sido afectado por el pecado, de tal manera que lo que el hombre desea hacer por naturaleza, ¿sabes qué es? Pecar. El hombre desea ardientemente, por naturaleza, hacer todo lo que está mal, todo lo que desagrada a Dios, todo lo que es incorrecto, todo lo que es malvado, todo lo que es malo. Esa es la condición del ser humano sin Dios. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. No solamente el hombre está atestado y corrompido por el pecado, sino que el hombre es ahora incapaz de poder comprender las cosas espirituales. El hombre por naturaleza no puede entender las cosas de Dios, no las entiende. Para él son locuras, no las puede comprender. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Tito capítulo 3, verso 3. También nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. El cuadro de la humanidad sin Dios es un cuadro realmente deprimente, muy triste.
El hombre sin Dios está muerto espiritualmente, muerto en sus delitos y pecados, no puede comprender las verdades espirituales, está cegado, tiene una mente reprobada, tiene un corazón reprobado, tiene emociones pervertidas. Todo aspecto de la vida del hombre sin Dios ha sido corrompido por causa del pecado, tiene un corazón inclinado al mal, no puede entender, no puede ver, no puede reconocer, no quiere obedecer a Dios, no puede hacerlo. Por eso es que el Señor Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 15, verso 19: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene tanta maldad en este mundo? Viene del hombre, del corazón del hombre. ¿De dónde viene la codicia? ¿De dónde viene la fornicación, la promiscuidad? ¿De dónde viene la mentira, el chisme y todas esas cosas que vemos que son malas? Vienen del corazón del hombre. Allí nacen, allí se incuban. ¿Ves cómo el pecado ha afectado al hombre? ¿Ves cómo el pecado ha destruido, haya corrompido completamente al hombre en todo aspecto? Por eso que decimos que el ser humano sin Cristo está perdido. No puede salvarse por sí mismo. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio es que Dios nos da la salvación como un regalo de su gracia por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Es un regalo de gracia. ¿Por qué? Porque el hombre, al estar completamente perdido, no puede hacer nada para salvarse. No hay ninguna buena obra que haga que un hombre merezca la salvación. Es imposible. Efesios capítulo 2, verso 18, y con esto empezamos la tercera sección de esta lección, cómo es ahora la identidad del hombre en Cristo. Y hemos visto cómo es la identidad del hombre sin Dios. Ahora vamos a ver cómo es la identidad del hombre en Dios, en Cristo. Efesios 2:18 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es regalo, pues es un don de Dios. Qué maravilloso. Dado que el hombre no puede salvarse a sí mismo, ¿qué hace Dios? Nos regala la salvación. Amigo, Dios te está ofreciendo el regalo de la salvación. No lo desprecies, no lo deseches, no lo tengas en poco. Tito capítulo 3, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué Dios nos salva? Por la misericordia de Dios, porque Dios sabe que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía a su único hijo a morir por ti y por mí. Porque, porque la misericordia de Dios es grande. Esto significa que para toda aquella persona que ha creído en el nombre de Jesús, que ha creído, que ha recibido, se ha apropiado de ese regalo de Dios que es la salvación, esta persona ahora, una persona redimida, una persona salvada, un creyente en Cristo Jesús, esta persona ahora tiene una nueva identidad. Todo lo que el pecado corrompió, todo lo que el pecado destruyó, todo lo que el pecado deshizo, ahora es restaurado por medio de Jesús. En primer lugar, el hombre redimido, el creyente ahora, debe volver a su propósito original. ¿Cuál era el propósito original? ¿Recuerdas la primera lección, en la primera sección de esta lección que vimos? Glorificar a Dios. Entonces, el creyente ahora debe volver a ese diseño original que es glorificar a Dios. Pablo dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El creyente ahora debe de vivir para la gloria de Dios. El hombre redimido, el creyente, segundo punto, no solamente es justificado, sino que ahora también es santificado. Eso quiere decir que Dios obra en la vida de cada creyente para conformar en esa persona la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo, día con día, hasta el día de la redención final, en que nuestro espíritu, alma y cuerpo serán completamente salvados, completamente restaurados, y nos iremos con cuerpos transformados al cielo para vivir con Dios por toda la eternidad. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos capítulo 8, verso 28 dice: sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué maravilloso. ¿Qué debe hacer entonces el creyente? Debe volver a su propósito original, que es darle la gloria a Dios. Debe de ser santificado, debe de ser transformado cada día de su vida para parecerse más a Jesús. El creyente ahora también debe de cumplir la gran comisión de Dios. Ahora tiene un propósito en su vida. Tal vez tu vida antes sin Cristo era vacía. Tal vez tu vida no tenía propósito. Tal vez era una vida triste, deprimida. Paraba llorando, tomando pastillas, llorando por ahí, deprimido, pensando mal de ti. Tal vez en el suicidio. Tal vez que tu vida no valía nada. Pero ahora déjame decirte una cosa. Si tú eres creyente, tienes un propósito en Dios y el propósito de tu vida es darle la gloria a Dios. El propósito de tu vida es cumplir la gran comisión. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tienes una misión. Tu misión es ir por el mundo, decirle a las personas, reconcíliate con Dios, porque Dios quiere reconciliarse contigo. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. Algo más. El hombre redimido ahora debe ser un imitador de Dios. El creyente debe imitar a Dios. Efesios capítulo 5 dice la palabra de Dios. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por sí mismo, a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y esto nos lleva a la última al último pensamiento que nosotros tenemos que considerar en esta noche. Como creyente, debes vivir en santidad. Primera Tesalonicenses 4:2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El creyente entonces, mi hermano o hermana, yo mismo, tenemos el propósito de vivir para la gloria de Dios, predicando la palabra de Dios, imitando a Dios, viviendo en santidad, trayendo cada día en nuestras vidas esa imagen del Hijo de Dios para poder ser luz en este mundo, sal y luz en un mundo que tiene necesidad de Dios. Volviendo al punto inicial, a esta historia que les había contado, que Jesús mencionó, que él había venido por los enfermos, no por los sanos. Cuando el Señor Jesús dijo que había venido por los pecadores o por los enfermos y no por los sanos o los justos, no quería decir que hay algunas personas que no tengan necesidad de Dios. No, lo que está diciendo el Señor es que hay personas que no se dan cuenta, que no están conscientes de que están perdidas, de que están quebradas, de que tienen necesidad de Dios. Solo aquellos que realmente pueden comprender la necesidad de su corazón pueden entender que necesitan un Salvador. A estas personas que son conscientes de su necesidad, que son conscientes de su miseria, que son conscientes de que están perdidos y que no tienen ninguna opción en esta vida, el Evangelio para esas personas brilla con una luz gloriosa. El Evangelio, hermanos, es para aquellos que reconocen que tienen necesidad de Dios. Un último pasaje, Lucas capítulo 7, verso 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelta la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama.
Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. La necesidad más grande que tiene el hombre, mis amados hermanos, es el perdón. La necesidad más grande que tiene el ser humano es de poder ser perdonado de esa naturaleza y salvado de esa naturaleza pecadora y poder ser restaurado al diseño original que Dios tenía para su vida. Mi amigo, mi amiga, te animo a que busques el perdón de Dios en esta hora por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús. Le pidas a Dios que te ayude a encontrar el diseño que Dios tenía para tu vida cuando te ideó. Recuerda, la mayor necesidad del hombre no es una necesidad material, es una necesidad espiritual. La necesidad que tú tienes de Dios, pero tienes que ser consciente de ello. Hoy día hemos visto cuál es la condición del hombre sin Dios y tal vez hoy tú reconoces que esa es tu situación, que estás perdido sin Dios. Te digo una buena noticia. Vino a esta tierra el Salvador del mundo para salvarte de tus pecados, de tu naturaleza pecadora y darte la vida eterna. Y para ti, mi amigo, mi amiga, mi hermano en la fe, quiero decirte, vive como alguien salvado por Dios y entra en el trabajo de hacer conocer al Salvador a otras personas que tienen necesidades. Que Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Les dejo para un tiempo de reflexión, de discusión en las células. Sigamos adelante. La próxima semana tendremos otra lección. Que Dios nos ayude. Muchas gracias.